El gobierno de Milei fracasó y está a punto de terminar. ¿Por qué fracasó? Porque, a diferencia de Mauricio Macri, Milei no despierta pensando cómo perjudicar al pueblo argentino todo el tiempo, lo cual, a la luz de sus actos, tampoco es positivo. Cree en un mundo que no existe. Ese es el problema. Donde fuimos potencia mundial, donde los precios se manejan solos, donde él no es petizo, donde tiene sanas relaciones interpersonales. Quien no ve su mundo directamente no la ve. Esto fracasó como no podía ser de otra manera, y el argentino y la argentina viven peor. A menudo se cita la frase de Perón hablando de la mula del mariscal de Sajonia. Perón decía: la política no se aprende, la política se comprende, y solamente comprendiéndola es posible realizarla racionalmente. Y ahí contaba la anécdota del mariscal de Sajonia. Decía el mariscal de Sajonia que él tenía una mula que lo había acompañado en más de 10 campañas. Sin embargo, decía que la mula, a pesar de haberlo visto todo, no había aprendido nada de estrategia. Comúnmente se habla de esto para mencionar a tal o cual que no comprende el contexto, o aquel que acompañó un proceso transformador en un momento pero que no lo encabezaba, solamente lo acompañaba. Está tan baja la vara que hoy el presidente habla con su perro muerto. Ya no estamos hablando como hace 70 años, donde el chiste era asemejar a una persona a un animal, ¿no? Que Alberto Fernández acompañó el proceso transformador de Néstor, Cristina, pero no aprendió nada. Era como la mula del mariscal de Sajonia. Entonces lo comparabas a la persona con el animal. Hoy el Peluca hace al revés, quiere humanizar a Conan. Bueno, el chiste se cuenta solo. ¿Hay forma de que no fracase eso? Con 2 dedos de frente, ¿hay forma de que no haya fracasado eso? ¿O de creer que eso no iba a fracasar? Es curioso que en la carta que escribió hace unos días Cristina sea más duro con la Cosa Nostra macrista detrás de Milei, que con el mismo presidente Milei, al que llamó showman de la Rosada. Eso va de la mano con la primera frase de esta editorial. El gobierno de Milei está a punto de terminar. Esto no significa el helicóptero ni nada de ello, sino que en el formato y los nombres ya está a punto de terminar. No es el gobierno con el que empezó y se iba a comer los chicos crudos. Macri, que fue el tercer gobierno radical del retorno a la democracia, pretende que el Jabo sea el segundo presidente macrista. Vamos a ver un neomacrismo. Es decir, se termina el gobierno de Milei y los chicos malos del Twitter y comienza el cogobierno macrista con los chicos malos, a secas. De momento lo niegan, pero el reloj no lo tiene el primer magistrado de nuestro país. No es Milei el que dice que esto no se dé de esta manera, sino el expresidente. El expresidente, el resucitado, el ave fénix, que volvió gracias a la impericia del gobierno anterior, que no lo justició cuando debía. ¿Quién sabe por qué? El dato inflacionario de enero arrojó un 20,6%. De lo que va del gobierno de Milei, diciembre-enero, tenemos un 46% de aumento inflacionario. Quedaron lejísimos los números, pero el gobierno de Alberto Fernández tuvo en febrero del 2023 un 6,6%, en marzo un 7,7%, en abril un 8,4%, en mayo 7,8%, bueno, junio 6%, julio 6,3%, ustedes se imaginan un 6%, ahora parece increíble. Y en agosto ya empezaba 12,4%, septiembre 12,7%, octubre 8,3% y finalmente noviembre 12,8%. En primer lugar, la inflación era galopante, con lo cual no existía tal fiesta como dicen los idiotas que ahora debemos pagar. Porque si hubiese existido tal fiesta, no hubiese perdido el oficialismo. Segundo, aunque galopante, era mucho menor que el actual. Si es recién en agosto, época de las primarias, cuando llega a los 2 dígitos la inflación. Que hoy parece decir que para bajar los 2 dígitos hay que esperar no sé cuánta cantidad de meses. De hecho, Milei en campaña sugería que los números iban a ser altos porque para frenarse la escalada inflacionaria había que esperar entre 6 y 18 meses después de la emisión. Esto lo decía Milei en campaña. Pero después se contradijo con él mismo cuando decía que había que llevar Renandas a Caputo por bajar la inflación. ¿Pero cómo la puede bajar? ¿No era que recién los cambios se van a ver después del primer semestre?
Entonces el pasar de 12 a 25%, noviembre a diciembre, también es culpa de Caputo. Caputo y las medidas, ¿no? Estas libertades, como dicen, de los precios. Si tuvo para bajarla, también para subirla. No se entiende. En alimentos, en diciembre aumentaron un 30,4% y en enero un 20,6%, porque siempre el alimento está por encima de la inflación del promedio. Es decir que lleva el promedio del 51% de aumentos en la época Milei de alimentos. Esto no estamos teniendo no estamos teniendo en cuenta ni la estacionalidad, ni los diferentes barrios, localidades o oscilaciones de precios, ¿no? La carne, recuerdo que subió de una manera sideral, después bajó un poquito, pero estaba por encima de lo que estaba en un comienzo. Bueno, estamos hablando en promedio un 51% de los alimentos. Ante un brutal aumento, como es salarios pisados que no suben ni por casualidad a ese ritmo, cae el consumo. Comienza una reestructuración en la que todos pierden, y ante esa reestructuración, gracias al hambre del pueblo, gracias a que muchos tengan que dejar los medicamentos, colgarse la luz, hacer conexiones clandestinas de gas, etcétera, puede bajar la inflación. ¿A qué costo? Pero puede bajar la inflación, y es lo que propone, lo que promete Milei. Solamente ver el número, si sube o si baja, sin tener en cuenta las personas detrás del número. Esto es para que se entienda el alto riesgo de bajar así, como prometen, el número inflacionario. Los muertos no consumen, y nosotros vamos a comer carne una vez muertos, ni Conan va a comer osobuco. Los muertos no consumen, no es un buen asesor Conan. En los medios se ven periodistas adictos al régimen festejando la artificialidad de bajar del 25 al 20%. Bueno, esto es inviable en un mundo verdadero. Milei fracasó. Ahora inventa una pelea con Lali Espósito para desviar la atención. Es ensordecedor el ruido de sus despolíticas que no se pueden tapar. Con ninguna discusión, no se pueden tapar. Su gobierno, como lo soñó, duró poco. Ya está. Le falta terminar de subir tarifas de servicios. Le falta concluir con el aumento del transporte. Bueno, estamos viendo la semana que viene ya va a haber paro de trenes. Le falta liberar del todo las naftas, las prepagas. Cuando eso esté listo, no va a venir la dolarización. Lo que va a venir es Macri, que lo está esperando, que haga el ajuste Milei. Que el ajuste se lo lleve puesto a Milei. Y después, con alguna excusa, como el no comienzo de clases, por ejemplo, porque estoy hablando de acá a muy pocas semanas, sean los gobernadores, los radicales, muchos medios, incluidos los que lo apoyan hoy, quienes pidan por un cambio, van a estar todos juntos por un cambio, como en los comienzos. Y lo dijimos hasta el hartazgo, la sociedad en su mayoría eligió al segundo gobierno de Macri, al segundo gobierno macrista. No sabían que eso iba a suceder, que hablar con un perro no podía llegar a buen puerto. Y eso que nos dicen que se las saben todas, que las vieron todas. Las vieron todas y no sabían. ¿Vieron que era sabio Perón? Estamos rodeados de mulas del mariscal de Sajonia.